Ya estamos de regreso, esto es Contracorriente y mi invitado es Ricardo Cuenca, miembro del Consejo Nacional de Educación, experto en temas de educación, por cierto. Y ahora, Ricardo, vamos a escuchar de qué manera el ministro Saavedra inaugura el año escolar. Veamos la nota. Hola chicos. Hola Sheila, good morning. Eligió el colegio emblemático Isabel la Católica en La Victoria. Recorrió algunos ambientes y llamó a la reflexión sobre la responsabilidad del alumno, profesor y padre de familia en la educación. El ministro de Educación Jaime Saavedra dio así inicio al año escolar 2015, en el que más de 5 millones de estudiantes a nivel nacional volvieron a las aulas. Este es un año más en el que nos da la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso como país por mejorar la calidad de la educación. Tenemos la ineludible necesidad de elevar la calidad del trabajo que hacemos con nuestros chicos. Si no tenemos éxito en eso, le estamos quitando a nuestros niños, niñas y jóvenes la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Maestros y maestras, no les podemos fallar. En su discurso de bienvenida detalló que el anuncio del presidente de la República de duplicar los sueldos de los docentes en el 2021 será progresivo y dentro de un esquema de meritocracia. Este año, por ejemplo, a finales de marzo de este año, va a haber otra evaluación que va a permitir a un conjunto grande de docentes ascender y a partir de esos ascensos lograr un incremento salarial. Y esa es la lógica a través de la cual tenemos que ir siguiendo en una carrera meritocrática y de esa forma lograr una duplicación de los salarios. Asimismo, mostró su preocupación por el déficit de 63 millones de soles que tiene el Estado en cuanto a infraestructura y mobiliario de 373 instituciones, cuyo mal estado ha retrasado el inicio de sus clases a nivel nacional. Se va a invertir este año aproximadamente 250 millones de soles, muchísimo más de lo que se ha invertido en los últimos 10 años en mobiliario, pero el déficit es muy grande. Saavedra Chantubí destacó también la implementación este año de la jornada escolar completa en 1000 colegios, beneficiando con ello a 350.000 alumnos de secundaria. Bueno, eso fue el inicio del año escolar de parte del ministro Saavedra. Y claro, comentábamos con Ricardo hace un ratito en la pausa que tal vez, claro, el ministro Saavedra es un ministro popular, pero tú me explicabas que este cambio viene desde la ministra Salas, desde la ex ministra Salas. Ella se encargó de hacer un poco el trabajo más engorroso. El más sacrificado políticamente, creo yo. ¿Sí? Sí. A ver, por tres cosas muy puntuales que están ahí, ¿no es cierto? Uno es la aprobación de la ley de reforma magisterial. Con esa ley, todo este enfoque meritocrático que el ministro ha mencionado y en el que estamos absolutamente de acuerdo, no hubiese podido ser posible si no se hacía esa ley. Esa ley vino con problemas, alguna gente estaba en contra, pero no hay ninguna duda de que esa ley ya se instaló entre los docentes la han aceptado, saben que es una línea meritocrática, les da oportunidades laborales y por lo tanto a partir de eso, todo lo que mencionó el ministro Saavedra es posible de hacer. La enorme crédito que tiene él es que lo está haciendo muy bien. Porque hacer evaluaciones. Y ha continuado con la línea. Y ha continuado con la línea. Mira, no hay investigación de reformas educativas en el mundo que no te diga que uno de los factores más importantes a nivel macro es sostener políticas. Ya, pero ahora viene la pregunta espantosa que te voy a hacer y la vas a contestar después de esta llamada, ¿ya? Porque vas a atender una llamada, pero para seguir el hilo de la conversación. Lo que hizo Alberto Fujimori se parece en algo a lo que hizo Alejandro Toledo y se parece en algo lo que hizo Toledo a lo que hizo Alan García, y lo que hizo Alan García se parece en algo a lo que está haciendo Ollanta Humala. Esa es la pregunta que quiero que después contestes para entender si es que en el Perú estamos haciendo eso que debemos hacer. Pero vamos a atender la llamada. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Qué Hola. tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Mariela, soy Dayana Flores. Hola, Dayana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Viendo el programa, bueno, yo soy una docente contratada hace ya 6 años en colegios nacionales y la verdad es que un poquito escuchando los comentarios, que la realidad es que las personas contratadas como yo ya hace muchos años estamos esperando por el nombramiento. Soy una persona que apuesta por una educación del Estado, por trabajar en el Estado, con licenciatura, con ganas de sacar mi maestría, pero sin embargo no hay la oportunidad de
de acceder a un nombramiento, ¿no? Se habla, hace un momento tu entrevistado dice que un 75% son nombrados y el resto son contratados, cosa que no es cierto, ¿no? Si uno va a la misma Subgeles, hay mucha gente muy experimentada que quiere trabajar para el Estado, pero sin embargo las personas que somos contratadas no tenemos las mismas condiciones, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué hay con ese tema del nombramiento, no? Y hasta cuándo se va a esperar. Cifra que ha dado Ricardo Cuenca, dices que no es 75 versus 25. A ver, Ricardo, No, vamos a contestarle a... Gracias, Dayana. Vamos a escuchar la respuesta. La cifra tiene un sustento. Sí, el promedio nacional es 75-25. Probablemente en alguna Subgel en particular este abundan promedio varía. los contratados, sí. no los nombrados. Que en general son la minoría. Ahora, es verdad lo que dice la profesora, que es todavía un problema en el país el número de contratados, porque efectivamente no tienen las mismas condiciones de trabajo que las tiene cualquier persona nombrada. ¿Y es mucha la diferencia? Sobre todo por el tema de hacer carrera. Fundamentalmente. Ahora, es verdad que también hubo oportunidades en las que, no ahora, pero en el año 2000, en la primera parte de los años 2000, 2002, si no me equivoco, 2003, hubo la posibilidad de poder acceder a un nombramiento a partir de un examen. Y algunos aprueban el examen y se nombran, y algunos lo desaprueban y quedan contratados. Lo mismo en el 2007, cuando se aprobó la Ley de Carrera Pública Magisterial, se invocó... Los que están contratados ahora y no han sido nombrados es porque tal vez no hayan aprobado el examen. Algún grupo será porque no han aprobado el examen, otro grupo es porque han habido cada vez más contratados y no se han abierto tantos concursos, algunos es porque no han decidido hacerlo, porque eso también es verdad, hay algunos profesores que... digamos, juegan a ser contratados para poder tener un doble trabajo, ¿no es cierto? La pregunta que te hice al principio, ¿lo de Fujimori se parece a lo de Toledo se parece a lo de García se parece a lo de Ollanta se parecerá a lo que haga el futuro presidente que no sabemos quién será? A ver, en algunas... no? Es una súper buena pregunta. A ver, por un lado, yo creo que hay mucha similitud cuando uno mira las bases de las reformas entre lo que hizo Fujimori hasta lo que hizo Alan García. Es decir, ahí hay un continuo, bajo una premisa bien básica que se llamaron las reformas tecnocráticas de los 90, que Perú y América Latina las tuvo. ¿No es cierto? Que era apoyar las reformas sobre la base de un trípode que era descentralizar y autonomía escolar, mayores, más y mejores insumos, es decir, profesores, materiales y currículo, y mejorar la infraestructura. Acuérdate que con Fujimori era una escuela por día. Sí. Después se cayeron, pero Después se cayeron, ya. Esa hipótesis de cambio se mantuvo durante Toledo. Toledo hizo un pequeño quiebre a partir del gobierno de transición, que hizo una gran consulta nacional por la educación para tratar de decir que la educación no solo puede mejorar sobre la base de estos 3 puntos. De hecho, la UNESCO empieza a hacer un conjunto de evaluaciones en América Latina y dice, efectivamente, de estas 3 patas hay una que por lo menos está fallando, que tiene que ver con el docente. No lo puedo meter como un insumo más del sistema, sino que tiene que ser aquel sujeto que realmente efectúa el cambio. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer las preguntas que en investigación le llamamos contrafactuales. Y entonces aparecen investigaciones que dicen, oye, profesores buenos que trabajan en escuelas con mala infraestructura logran buenos resultados con sus niños. Profesores que trabajan con malos materiales logran generar nuevos cambios. Entonces la centralidad regresa al docente y la idea es plantear una reforma alrededor del reconocimiento de la profesión docente. ¿Y se puede? ¿Hay ese material humano como para trabajar? No del todo, no del todo. No del todo. No ¿En del qué todo. porcentaje? No hay unas evaluaciones más o menos claras sobre Pero el digamos, hay personas, digamos, yo tengo la idea de que hay un sector del magisterio que es perfectamente rescatable. Sin duda. Tengo la idea además de que lamentablemente hay otro sector que está perdido para siempre. Por causas, por ejemplo, como el SUTEP, ¿no? Sí. Que también ahora está muy debilitado, ¿no es cierto? El SUTEP, yo he estudiado mucho tiempo el sindicato, el movimiento sindical, y ahora creo que está en una de sus peores crisis, ¿no? Qué bueno, crisis ojalá que desapareciera. No, porque sirve, cuando es un buen sindicato sirve. Fíjate, en Chile... Pero nunca fue un buen sindicato el SUTEP. Digamos que al principio hizo cosas, planteó algunas cosas mejores. ¿Cuándo? Apenas, después del 72 cuando se crea.
¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de hace miles Bueno, de en los años. 90 casi desapareció, ¿no es cierto? Porque Fujimori contuvo a los sindicatos en general. Y el problema con el sindicato del magisterio es que se convierte en una plataforma política. Exacto. No educativa. Y ahí está el problema. ¿No? Y ahí está el problema. Cosa que, por ejemplo, el Colegio de Profesores en Chile, que es el sindicato de profesores en Chile, es un sindicato con alta capacidad técnica. Los especialistas del sindicato A eso deberían apuntar, son ¿no? muy. Y tienen una ideología a veces un poco más radical en algunas cosas que Patria Roja y el SUTEP, ¿no es cierto? Es decir... En cuestión de reclamo de derechos. Exacto, pero tiene que ver mucho con el rol importante de los sindicatos, que es el manejo laboral. Y entonces decir, oye, necesito que hayan más profesores nombrados, ¿no es cierto? Porque los contratados evidentemente pueden No, generar un claro, pero problema. el SUTEP hasta hace poco se usaba pues para oponerse a la meritocracia precisamente, Sí, claro. para oponerse a que rindan exámenes, ¿no? Claro. Pero ahora aceptaron. Aceptaron, qué Aceptaron, bueno. aceptaron. Tenemos otra llamada, hola. Hola, Aló, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alberto de Chorrillos. ¿Cómo estás, Alberto? Te escuchamos. Mire, yo soy abuelo ya y cuando estaban mis hijos en colegio tuve la oportunidad de integrar una directiva PAFA. Desde mi primer gobierno del señor Fujimori se vio claramente que empezó muy bien, porque no se olvide que en ese tiempo había terrorismo, todo, entre otros aciertos, dedicó de lleno a la educación y conocer colegios. Y así ha sido sucesivamente hasta que hoy, gracias a Dios, nuevamente se está revalorándose la educación con el actual gobierno, en el cual lo felicitamos por lo del futuro del Perú. Pero, como yo vivo en un pueblo joven, yo lo que quisiera al señor panelista que tiene ahí, pónganse a pensar, sube la delincuencia, los pandillajes, cuando termina quinto de media hay una brillante participación del Estado ahora, pero de ahí, ¿qué espera ese muchacho, ese joven con la mejor educación, todo? Porque al final, porque no ingresa a la universidad o porque no hay trabajo, va a integrar nuevamente o el fútbol o el pandillaje, etcétera, etcétera. Y encima, la vez pasada hicieron una encuesta que muchos padres de familia, lamentablemente, no es culpa de los padres de familia, prácticamente el Estado es paternalista y le está prácticamente exonerando al padre de familia de que es su responsabilidad. Entonces ya ahora que le dan almuerzo, le dan el uniforme, le dan zapatos, le dan cuadernos, prácticamente todo, el padre de familia se dedica a otras cosas y le dijeron a la mamá del PRONA, todo ya, muy bien, pensión 65, todo muy bien, la política humanitaria está bien, lo entendemos, pero ¿qué pasa cuando le hicieron una pregunta, una encuesta, y usted con cuánto es el presupuesto ahora? Con un sol. ¿Pero por qué? Y el resto, me voy al tragamonedas, dijo la mamá. Gracias, Alberto. Gracias, entonces, quedó claro el ¿cómo punto. Gracias, te agradezco. Ha tocado varios puntos, ¿no? Creo que es una visión un poco pesimista también como de país, pero... Porque tiene que ver un poco, creo yo, con la sensación en general del país. Sí. Pero también es verdad que hay que romper con algunos círculos perversos, ¿no es cierto? Uno de ellos es los profesores diciendo, yo no puedo hacer nada porque los chicos vienen con problemas de la familia. Sí, que es cierto. Que es cierto. La familia dice, los docentes no están haciendo nada para lo cual yo les he encargado a mis hijos. Al contrario, los he dejado. Entonces se genera un círculo vicioso en el que uno responsabiliza y culpabiliza al otro, que lo único que genera, porque hace una conducta natural, es que el otro se victimice. Ahora, se han utilizado algunas herramientas, como por ejemplo Jaliwarma, ¿no? Que alguna vez escuché que la explicación, aparte de hecho de fortalecer la nutrición infantil, que me parece importantísimo, era una manera de jalar a las familias a llevar a los niños y a las niñas, sobre todo, a la escuela, ¿no? Porque de alguna manera garantizaban la alimentación. Si ese niño va a la escuela, entonces va a ser un plato de comida menos
en la mesa de la casa, ¿no es cierto? O va a tener un plato de comida ese niño. No, claro, lo va a tener en el colegio, claro. Pero ya, digamos, la familia no va a tener la responsabilidad de alimentarlo en casa, sino que va a estar siendo alimentado en el colegio, lo cual alivia la economía de muchas familias, a eso me refería. Es una manera de jalar a los niños y a las niñas hacia el colegio, ¿no? Hay una tendencia generalizada. ¿Eso es válido? Es válido y no solo válido, sino que los países que muestran mejores sistemas educativos o sistemas educativos más robustos tienen este tipo de sistemas. De incentivos. Sí, y además porque la idea es que cuanto más chicos los chicos, más intersectorialidad debe haber en las políticas. Entonces, por ejemplo, la iniciativa también de ese gobierno, parece que estoy solo defendiéndolo, pero, pero es que estamos hablando de las cosas buenas. Lo bueno hay que decirlo, ahora diremos lo malo. Claro, que tiene que ver, por ejemplo, con esta piloto de Aprende Saludable. Aprende Saludable es una iniciativa que tuvo la ministra Trivelli, la ministra Salas y la ministra de Javich en el momento en el que tenían las carteras a cargo, y colocar en el centro de la escuela, que es el lugar donde van los niños. Nuestra cobertura en primaria es casi universal, 98%, de tener los 3 asuntos sociales más importantes para la niñez en una idea intersectorial, que era salud escolar, alimentación escolar y, por supuesto, educación escolar. Y integrarlos de maneras creativas, incluso curriculares. Entonces, a la hora que venían a hacerle la medición de vista o talla o peso o ponerle las vacunas a los niños en las escuelas, para que los padres no tengan que llevarlos a las postas médicas, aprovechaban los maestros para trabajar un currículo sobre la salud. Claro. Llegaba el desayuno y qué es lo que habían comido ese día, y era un plátano, y entonces hablaban sobre el plátano. La idea era integrar esto alrededor de la escuela como centro, que entonces, esto lo tienen unos en los países nórdicos, hace mucho tiempo que tienen instalado este tipo de políticas. Entonces, por ese lado también, porque lo que también hemos aprendido, pues es que lamentablemente no siempre se toman decisiones de política pública sobre base de evidencias, ¿no es cierto?, sino sobre opiniones generales. Lo que hemos aprendido es que a mayor nivel de intersectorialidad en los grados más pequeños, mayor probabilidad de éxito futuro. Y eso pasa con el programa Jaliwarma, y eso pasa en general con la idea de tener, digo yo, por eso no voy a ser ministro nunca, porque probablemente es una mala idea y no me la han comprado, pero de Cunamás a Beca 18 es un muy potente mensaje de cómo el Estado cuida a quienes más los necesitan, dándole educación preescolar hasta educación superior, universitaria o técnica, ¿no? Porque ese es el otro mensaje, es tener la idea de tener políticas lo más prolongadas posible, sobre todo para países con desigualdades tan fuertes. ¿Qué garantiza que esto vaya a seguir, no? Ojalá. Porque el éxito de países, hablamos mucho de Finlandia, ¿no? ¿Por qué nos admira tanto un país como Finlandia? Porque en Finlandia las cosas funcionan en el sistema educativo, pero funcionan porque la sociedad finlandesa funciona, ¿no es cierto? Yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba El país de los docentes. Probablemente una de las profesiones más respetadas en Finlandia es la de ser maestro. La mejor pagada, la más respetada, y entonces, para la que no puede ir cualquiera. Exacto. Solo van los mejores. Exacto. ¿No? Y eso, digamos... Qué extraordinaria sociedad, ¿no? En la que solo los mejores pueden enseñar a sus niños. Exacto. Le encargan a los mediocres mejores. No. Exacto. Eso es un contrato social muy potente. Es una visión inteligente del país, ¿no? Yo como sociedad les voy a exigir, voy a acompañar a los maestros, pero les voy a exigir porque lo único que quiero es que el encargo que les estoy dando, que es educar a mis hijos, sea con los mejores. Y eso se sostiene, eso solo se logra con sostener políticas a largo plazo, con acoger a los maestros, por supuesto exigirles, pero no maltratarlos porque no tiene ningún sentido. Claro, es que ha habido realmente una relación pésima entre los gobiernos y los maestros, ¿no? Y la verdad es que los maestros han sido un sector bastante vapuleado, pero, claro, también satanizado. Pero creo que el comportamiento, hablábamos hace un rato del SUTEP, ¿no? No contribuyó. No contribuyó. No contribuyó. En nada. Como no contribuyeron, esa visión está cambiando, está dices cambiando. tú, ¿lo percibes? Sí, además porque hay un mensaje, o sea, el presidente, el mensaje de ayer
ha sido 1/3 del mensaje diciendo el docente es importante. El ministro Saavedra hizo una cosa, a mi gusto, muy buena como mensaje, y es apenas salieron los resultados de la evaluación censal del año 2014, lo felicitan y dicen, no, el primero que hay que felicitar son a los maestros. Entonces, fíjate, en la literatura... Los están engriendo. Los están empezando a tratar mejor, y eso está bien. Por supuesto que ojalá les suban el sueldo, el presidente se ha comprometido a eso, ¿no? A doblarles el sueldo. A doblarles el sueldo hasta el 2021, se está comprometiendo el próximo gobierno que lo haga también, ¿no? Porque lo que es clarísimo, es casi un mantra, es que sin docentes no hay posibilidad de éxito educativo. Porque nosotros podemos conversar, se puede investigar sobre educación, se pueden tomar decisiones de política pública, pero a la hora que un profe cierra la puerta de su clase y se enfrenta con los 40 chicos, 30 chicos ahí adentro del salón, ahí es donde se resuelve la educación. Ahora, ¿pero hemos resuelto el tema de la ignorancia del magisterio? No, no, porque yo creo que hablando de las cosas... ¿O siguen nuestros chicos siendo enseñados por maestros ignorantes en gran medida? Siguen en gran parte siendo así, porque yo creo que así como hablé de cosas buenas, creo que hay un descuido enorme en la política del sector respecto a la formación inicial de los docentes. Claro, o sea, les damos más beneficios, les doblamos el sueldo, pero los profesores que son nombrados o que están enseñando a nuestros hijos son mediocres, o ignorantes, o burros, o maltratadores. Claro, también los hay los buenos, ¿no es cierto? ¿Sabemos cuánto y cuánto? No, no sabemos cuánto y cuánto hay, pero por la experiencia de por lo menos asistir a las escuelas, yo investigo el tema docente hace como 15 años. Sí. Y me he encontrado con todo. Me he encontrado con unos que yo mismo quería pegarles, ¿no es cierto? A la hora que veía o intuía que le habían pegado a un niño. Y veía, ya he visto también otros que hacen unos trabajos fantásticos, realmente fantásticos. ¿Cómo separamos la paja del trigo, no? Bueno, esta nueva ley y la implementación de las evaluaciones de desempeño lo va a hacer. En 2 años vamos a tener la primera alerta de cuántos están en estos grupos. Y todos estos que están siendo denunciados porque enseñan mal, porque manosean a las chicas, porque les pegan, porque simplemente sus resultados en aula son pésimos. Claro, a ver, van a salir. Los que ¿El ya sistema nos garantiza eso, que van a salir? El sistema ya garantiza en este momento que pueden salir los profesores agresores y los profesores que tienen abuso sexual o condena por terrorismo. Bueno, eso es lo mínimo, ¿no? Claro, esos de todas maneras pueden salir. Ya. Mejor apagamos la luz y nos vamos. Los otros van a hacer en este proceso de evaluación para darte cuenta cómo va a ir avanzando. En 5 años deberíamos tener en el plazo mayor el magisterio más ordenado en términos de quiénes se quedan o quiénes se van. Pero ojo, no podemos seguir postergando hacer políticas de formación docente. La capacitación remedial no soluciona un problema de mala formación. Si yo durante 5 años me formé mal, así me den los mejores talleres de capacitación, así me den el mejor programa de acompañamiento, cosa que también se ha hecho muy bien, la cosa no va a funcionar porque hay un problema de base, de mala formación de base. Y haya habido un descuido sistemático de todos los gobiernos. Las universidades forman mal los profesores. Las universidades forman malos profesores. ¿Hay alguna universidad peruana que forme buenos profesores? No hay ninguna evidencia empírica para decirlo, pero lo que sí hay es buenos institutos frente a lo que la gente cree. El Instituto Normal de Monterrico, el Pedagógico de Monterrico, es un centro, creo yo, de excelencia en la formación de maestros, que más bien debería ser quienes capacitan incluso algunas universidades, ¿no es cierto? No al revés. La idea de que la universidad es mejor que el instituto no siempre funciona, ¿no? Okay. Pero tengo que hacer algo porque no puede ser que no esté cambiando, no haga una reforma realmente de la formación inicial de los maestros. Eso es importante, ¿no? Porque en 5 años vamos a tener maestros mal formados y vamos a tener que invertir en capacitarlos y mientras tanto Estamos gastando pólvora en gallinazo, entonces. Estamos tratando de solucionar un problema respecto a lo que tenemos, porque tampoco podemos mañana votar a todos los docentes porque ¿quiénes van a enseñar? Es lo que hay. Vamos a ir limpiándolo, ¿no? Tenemos otra llamada, hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Aló, buenas tardes. Soy Edith Suárez de Independencia. ¿Cómo estás, Edith? Te escuchamos. Muy interesante el señor entrevistado y, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Y más bien, señorita Patriu, usted critica muy feo a los profesores, no son brutos, burros, como usted dice. Algunos, no he dicho todos, algunos. Ya, algunos, ya.
Señorita, quería, con respecto a la ampliación del horario, a ver si el señor que está presente podría... ¿Sabe qué, señorita? Yo tengo a mi hija acá en el Mercedes Cabello, en el Cono Norte, y todavía no está... Está todo sí, está revuelto. Hasta el director lo han cambiado y es todo un desastre. Ojalá que el señor que se encuentra presente venga a ver acá al colegio y organice de verdad, porque es emblemático, han hecho todos los cambios y en verdad da pena, pero sería bueno que mejore, que las cosas sean como se han dicho. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith. Bueno, No ¿una más? Vamos a ver. Hola, Capital Contesta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor, te escuchamos. Acerca con lo que usted dice de que los profesores son maltratadores, y bueno, eso yo estoy de acuerdo, porque hay estudiantes, hay alumnos que son una reverenda basura, pues, ¿no? Perdóname la palabra, pero son una reverenda... algunos sí, claro. Algunos no, muchos no, algunos sí. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido al programa. No, a ti muchas gracias por la invitación. Hablar contigo. Ojalá pues que sigamos en la senda de mejorar, ¿no? Ojalá. Quedan muchas cosas por hacer. Quedan muchas cosas por hacer, es posible mejorar. Hay que hacerle caso a las propias evidencias de cómo se hace. Pero sobre todo, y creo yo que es lo más importante, que todos tengamos conciencia que la educación es importante. Y ahí donde, así como en Capital tu opinión importa, que la educación importe de verdad, es un mensaje muy potente que hay que tenernos todos dentro, porque podremos crecer económicamente mucho, pero sin educación no hay capacidad de desarrollo. El otro día entrevisté a León Trattenberg sobre el tema de educación y me decía, acá el gran problema es que tenemos que hacer una gran campaña todos para volver a la educación algo atractivo para todos. Hay que hacer que la educación se vuelva sexy, decía él. León es mi compañero de carpeta en el consejo. Estamos sentados uno al lado del otro. Hay que hacer que la educación sea sexy para la gente. Y hay que tener conciencia de qué es lo que va a cambiar un país. Es decir, un país sin educación no puede tener desarrollo. Podremos tener más plata, pero no más desarrollo. Y ahí tiene que estar la apuesta y eso tiene que convencerse cada uno de los peruanos. Gracias, Ricardo Cuenca, por haber venido al programa. Hacemos una pausa, viene el tráfico y regresamos con más en Contracorriente.